Bueno, ¿qué tal? Buen día. Es un placer poder estar con ustedes aquí. Gracias a Mati por la invitación. Es un amigo, un compañero de muchos años de ruta, de nuestros años de formación, así que es un gusto poder estar hoy. La charla que se me asignó es la de angioplastia primaria, como el tratamiento de elección para el síndrome coronario agudo con ST. Bueno, en esta charla voy a tratar de responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es una angioplastia primaria? ¿Por qué en la actualidad es el tratamiento de elección para el infarto? ¿Cuáles son los beneficios que otorgamos con nuestra técnica y cuáles son las complicaciones que podemos tener? ¿Cuál es el estado en la actualidad de la cardiología intervencionista? Y obviamente llevarnos a casa algunas conclusiones. A modo de introducción, y como ya lo dijo Mati, diremos que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de morbimortalidad en nuestro país. Actualmente la mortalidad en fase intrahospitalaria es cercana al 10%, aunque puede ascender un 20 o un 30% si consideramos fase prehospitalaria. Si bien el advenimiento de nuevas técnicas han tenido un impacto notorio en los resultados del infarto, seguimos teniendo gran carencia en nuestro país en la divulgación de información, en la recolección de datos estadísticos y en el armado de una logística correcta para el tratamiento de estas enfermedades. Estas nuevas técnicas son complejas y muchas veces no son aplicables a la gran mayoría de nuestra población. Me resulta interesante que para poder comprender y entender el presente y el futuro de la cardiología intervencionista, es lindo recordar cómo empezó en la evolución en los años. La primera página dentro de la cardiología intervencionista la escribe un médico alemán llamado Forsman, que cateteriza su propia vena en el brazo y documenta la presencia de un catéter en su aurícula derecha. De esta manera, este médico nos muestra la posibilidad del intervencionismo endovascular. En la década del 50, Ivar Seldinger describe la técnica de punción percutánea de las arterias. Es importante ya que en la actualidad los cardiólogos intervencionistas seguimos utilizando esta técnica. A fines de las décadas del 50, Mason Sones en la Cleveland Clinic, de manera accidental, inyecta por primera vez solución de contraste a nivel intracoronario y grafica el árbol coronario. Años más tarde, este médico, conjuntamente con nuestro prócer René Favaloro, empiezan a describir las técnicas de revascularización quirúrgica. Otro dato importante es Judkins, en la década del 60, tras el estudio exhaustivo de la anatomía coronaria, diseña catéteres preformados que en la actualidad los seguimos utilizando para el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes. En el año 64 se produce la primera angioplastia. Un médico norteamericano llamado Charles Dotter, también recibe el apodo de Crazy Dotter, dilata por primera vez de manera percutánea una arteria femoral superficial en una paciente que presentaba gangrena seca y le otorga un beneficio clínico muy bueno a su paciente, por lo tanto revoluciona la medicina. Tuvieron que pasar casi 10 años más para que esta técnica se aplique al territorio intracoronario. Andrea Crutzen es un alemán que en Zúrich dilata por primera vez una arteria coronaria. Como ven en el primer cuadrito, ahí se observa una lesión en la arteria descendente anterior en su segmento proximal y Crutzen crea en su catéter adosa un baloncito que de manera externa lo puede insuflar y corrige la estenosis de esta arteria. 10 años posteriores, en el último de los dos recuadros, se ve que la arteria continúa abierta y sin restenosis. Y a fines de la década del 80, un orgullo argentino, el doctor Palmás, diseña y patenta el stent expandible por balón, revolucionando la medicina moderna y creando un nuevo paradigma en aquellos entonces. Bien, todos estos peldaños tuvieron que suceder para que lleguemos a esto en la actualidad. Una de las primeras preguntas que quería responder, ¿qué es una angioplastia primaria? La angioplastia es un procedimiento mini-invasivo que lo realizamos por punción percutánea de arterias, principalmente la radial o la arteria femoral, y mediante catéter vamos navegando por el torrente sanguíneo y podemos llegar a cateterizar los ostium del árbol coronario. Mediante una sustancia de contraste podemos dibujar las arterias y, como en este caso, podemos observar una obstrucción. Esta es la arteria descendente anterior, en su segmento proximal se encuentra ocluida. Mediante una fina guía, una guía metálica de pequeño calibre, tiene un diámetro de 0.014 milímetros de diámetros, podemos atravesar el sitio de la obstrucción, franquearlo, y mediante la dilatación y la posterior colocación del stent podemos recuperar el flujo coronario. Ahí vamos a ver las imágenes. Ahora, como en la última proyección, vemos que estamos colocando el stent.
agarra la ansiedad los hemodinamistas, queremos abrirla lo antes posible. A ver. Ahí pusimos el stent y la última proyección. Bueno, ahora sí. Y vemos la apertura del vaso. Vemos cómo ahora la arteria recupera el flujo y se ve a nivel apical en la punta del corazón. Bien, esto es una angioplastia primaria. La pregunta 2 que habíamos integrado al principio era ¿por qué la angioplastia es el tratamiento de elección en nuestros pacientes? En la década del 90 y en los primeros años del nuevo siglo se hicieron un montón de estudios bien organizados, aleatorizados, optimizados, para comparar las dos técnicas, la técnica del intervencionismo cardiovascular y la predecesora que era la era de los fibrinolíticos. Y estos estudios nos demostraron que con la angioplastia primaria disminuía la muerte y todas sus complicaciones, el reinfarto, el accidente cerebrovascular, la isquemia recurrente, las hemorragias. Diferentes estudios demostraron que en pacientes de alto riesgo, en aquellos pacientes que llegaban chocados, en Kill y Kimball avanzados, con la angioplastia primaria conseguíamos mejores beneficios. Diferentes estudios demostraron que en la era de los fibrinolíticos, superada la hora 4 del infarto, el fibrinolítico no obtenía buenos beneficios con respecto a la apertura del brazo. Pero con la era de la angioplastia teníamos unas primeras 12 horas donde conseguíamos la apertura del mismo. Con respecto a estos estudios, han demostrado que esta técnica es una técnica potencialmente utilizable en la gran mayoría de nuestros pacientes, que consigue la recanalización de la arteria en un 90% de los casos. Es importante que cuando nosotros realizamos el informe de una angioplastia vamos a otorgar criterios angiográficos de reperfusión. Por ejemplo, el caso que les mostré recién, obtuvimos un TIMI3, que es la velocidad del flujo, un flujo normal. Y esto es importante porque va a influir directamente sobre la morbimortalidad de nuestros pacientes. Es decir, si conseguimos la apertura rápido con un flujo y una velocidad normal, nuestros pacientes van a tener una menor morbimortalidad. Esto va a determinar que el 20% de los pacientes tratados con trombolíticos no conseguía recanalizar la arteria. Solo el 50% lograba una reperfusión precoz y completa. Y en la era de la angioplastia otorgamos un flujo TIMI3 al 90% de los casos, disminuyendo de esta manera drásticamente la morbimortalidad. Bien, es una técnica que ofrece beneficios a nuestros pacientes, pero no obstante estamos perseguidos por las complicaciones. Las complicaciones son bajas en el índice, como muestra el gráfico, como por ejemplo el accidente cerebrovascular, las arritmias, las descompensaciones hemodinámicas, las reacciones adversas al contraste, la insuficiencia renal por nefrotoxicidad, las complicaciones en los sitios de punción, y el hemodinamista, cuando ocurre obviamente que son desagradables, tenemos que estar preparados para poder sobrepasarlas. Bien, la primera competencia de la era de la angioplastia es contra la era de los fibrinolíticos y hemos visto que hemos obtenido grandes beneficios en nuestros pacientes. Ahora empezamos a competir contra otro concepto que es el tiempo. Mati ya empezó a nombrar algo en la charla anterior, que la angioplastia empieza a competir contra el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es músculo, porque mientras más tiempo pase de esa arteria que está ocluida y el tiempo de isquemia se perpetúa, mayor morbimortalidad tendrán nuestros pacientes. Y esto nos demostró la evidencia en la cardiología, un montón de estudios que decía que mientras más de tiempo la arteria está cerrada, mayor morbimortalidad van a tener nuestros pacientes. Esto es parecido a lo que ya mostró Mati, analiza un poco los tiempos a tener en cuenta. ¿Qué es lo que se recomienda en la actualidad? Que desde que aparecen los signos y síntomas del infarto, el paciente no debería demorar más de 30 minutos en realizar una consulta. Desde el primer contacto médico hasta una terapia de reperfusión no se deberían demorar más de 60 minutos. Como ya dijo Mati, si el centro no tiene posibilidad de realizar angioplastia primaria y vamos a demorar una logística mayor a 120 minutos, sí ahí deberíamos comenzar con una terapéutica de fibrinólisis y si no existen criterios de reperfusión, derivar a un paciente para una angioplastia de rescate. Bien, esto es un poco lo que dije recién. Bien, y en esta nueva era donde la angioplastia empieza a competir con el tiempo, se empiezan a crear estudios para poder ver en qué estamos fallando. En los primeros años ya del nuevo siglo empiezan a aparecer nuevos conceptos como es el tiempo puerta-balón. Intentar disminuir el tiempo puerta-balón. Por ejemplo, en este estudio los europeos vieron que un sistema de preaviso, es decir, que la ambulancia ya iba llamando al servicio de hemodinamia diciéndole que tenía un infarto con ST, empezaban a conseguir mejores resultados, bajaban el tiempo. O los norteamericanos en este estudio, que gracias a la tecnología y poder mandar el electrocardiograma, veían que se iba avisando al sistema de hemodinamia y se bajaban los tiempos, por lo tanto mejoraban la sobrevida de nuestros pacientes.
Si bien en la actualidad la medicina va evolucionando, y esto en los últimos 30 o 40 años hemos tenido grandes avances, como por ejemplo, como nombró Mati, a nivel medicamentoso, por ejemplo, tenemos mejores antiagregantes como el ticagrel o el prasurel. Nosotros los hemodinamistas tenemos mejores materiales, mejores introductores, mejores catéteres, guías hidrofílicas que nos permiten hacer accesos radiales con menores complicaciones, estén bioabsorbibles, biodegradables, con fármacoactivos, tenemos mejores sustancias de contrastes, pero el paradigma que se creó en la década del 90 hasta ahora no ha cambiado. ¿Cuál sigue siendo el paradigma? Abrir la arteria lo antes posible. Y ahora voy a hacer una pregunta disparadora para las futuras charlas. ¿Por qué nuestros pacientes, si sabemos que es la enfermedad que causa la mayor morbimortalidad de nuestro país, si sabemos que tenemos que abrir la arteria lo antes posible, ¿por qué nuestros pacientes demoran tanto en llegar al sanatorio? Por ahí uno cuando va a empezar una angioplastia charla con el paciente y te dice, no, hace 2 o 3 horas me duele el pecho, sudoración, sensación de muerte inminente. ¿Por qué demoramos tanto? ¿Por qué se demora la población? Y ahora una para nosotros. ¿Por qué cuando nuestros pacientes llegan al sanatorio con un supra-ST enorme, con una cara de infarto terrible, ¿por qué nos demoramos tanto en llegar a hemodinamia? ¿En qué le erramos? ¿En qué fallamos? En nuestro país, gracias a Dios, ahora se están realizando 3 programas que intentan dilucidar un poco estas preguntas. Y como conclusión, para llevarnos a casa diremos que la angioplastia es el tratamiento de elección para el síndrome coronario agudo con ST. La menor demora en el tratamiento va a mejorar la morbimortalidad de nuestros pacientes. Pese a ser la primera causa de mortalidad en nuestro país, tenemos un gran déficit de logística en el infarto. Y obviamente que los diferentes programas en desarrollo crean una esperanza al futuro. Muchas gracias por su atención.